hora. Bien, vamos con declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de lo que ha sido esta reunión con la directiva de la CPC. Vamos a revisar lo que está diciendo. Este ciclo de consultas con distintos actores, por supuesto va a haber, una de esas consultas va a ser con la Confederación de la Producción y el Comercio, también lo habrá con la PYME, con la Central Unitaria de Trabajadores, con organizaciones de la sociedad civil, y este es un proceso que ya vamos a iniciar la próxima semana. Ellos mostraron plena disposición a colaborar, entienden que el Estado requiere más recursos para desarrollar proyectos y reformas importantes. Por supuesto, los empresarios tienen una visión que valora particularmente la inversión y el ahorro, eso nosotros lo entendemos, y justamente lo que esperamos es que las propuestas que surjan de esa ronda recojan, es cierto, las visiones de los distintos sectores. No esperamos otra cosa que eso, así que creo que quedó bastante bien encaminado ese diálogo, en particular en este caso con estas organizaciones, o sea, la Confederación de la Producción del Comercio y las ramas que la integran. ¿Les entregaron alguna propuesta? Se le pregunta si la CPC entregó alguna propuesta al gobierno, sobre todo respecto de la propuesta de subir un punto al empresariado. Sí, bueno, en el fondo está abierto el espacio para que ellos hagan las propuestas que estimen conveniente. Vamos a tener un punto de contacto técnico si es que se requiere alguna afinación de esas propuestas, pero nosotros no estamos por imponer nada a nuestras contrapartes, todo lo contrario, estamos en la disposición de escuchar. ¿La recaudación que se va a buscar en esta reforma es la misma que tenía la anterior reforma, los 3,6 puntos, o eso se va a ir viendo en la discusión? A ver, el proyecto de renta es una parte, ¿cierto?, de la reforma tributaria. El proyecto de renta, después de las indicaciones que introdujo el Ejecutivo, ¿cierto?, el proyecto que llegó a la sala involucraba una recaudación de 2,7 puntos del producto. Se había reducido respecto de la propuesta y los cálculos iniciales. Entendemos que parte de la flexibilidad que hay que tener no es solamente respecto del contenido, sino que también respecto a la magnitud de recaudación del proyecto. Por supuesto hay ciertos límites que son posibles de absorber y por lo tanto con las sugerencias que nos lleguen, bueno, buscaremos articular modificaciones a ese proyecto que mantengan el objetivo de aumentar la recaudación, de hacer más progresivo el sistema tributario, pero por supuesto entendemos que hay que tener flexibilidad y por lo tanto no es un tema en el cual pongamos una línea roja, por así decirlo. Usted muchas veces ha sostenido que las reformas tributarias, con esos proyectos que usted menciona, tenían una lógica también en conjunto. Con el nuevo escenario, ¿cambia también la negociación de los royalties? Se pregunta si cambia la negociación ¿Se del refiere gobierno al en cuanto a la royalty y los otros reforma proyectos? tributaria. Sí, no, el proyecto de royalty la verdad es que ha ido avanzando en su tramitación en el Senado, ya fue aprobado por la Comisión de Minería, corresponde ahora que se discuta en la Comisión de Hacienda. En el intertanto nosotros hemos estado evaluando algunos ajustes a ese proyecto que no cambian lo que se aprobó en minería, pero que sí ayudan a dar cierta seguridad respecto de la carga tributaria, que es donde se ha concentrado la atención. Así que vamos a tener algunas novedades adicionales en la Comisión de Hacienda, pero creo que lo que es importante ahora es ir dando seguridad donde hay los espacios para hacerlo, y en el caso del royalty minero es un caso claro en ese sentido, en el cual se ha avanzado mucho en el mecanismo de recaudación, en los ajustes que se han hecho al proyecto, así que ahora más bien tenemos que concentrarnos en tratar de cerrar esa discusión. ¿Se refiere a dispositivos de invariabilidad tributaria o los proyectos actuales? Hay varios temas, yo diría lo principal es establecer un límite a la combinación del impuesto de primera categoría, el impuesto adicional y el royalty. Dado que ha habido, como decía, esta discusión se ha concentrado tanto en la carga tributaria, eso es una forma, digamos, bastante clara de medir carga tributaria potencial. Entonces es ahí donde nos hemos estado concentrando y vamos a tener algunas propuestas que
llevar a la Comisión de Hacienda. Ministro, ¿para que ingrese este nuevo proyecto de reforma tributaria al Congreso, nuevamente a la discusión legislativa? Eso, como dije el fin de semana y reiteré ayer, es algo que aún no lo hemos definido. Nuestra prioridad por el momento es ver cuáles ajustes le vamos a hacer al proyecto y luego veremos cuál es el mecanismo más idóneo para reactivar la discusión legislativa. Ministro, en esta agenda... Para empezar a conversar la próxima semana, porque se inicia la ronda de diálogo. Esta reunión estaba agendada desde antes, pero la próxima semana... Se le consulta la próxima semana quiénes van a... La próxima semana tendríamos por lo menos a la Confederación de la Producción y el Comercio, a las organizaciones de pequeñas empresas de menor tamaño, como es cierto siempre nos recuerda el ministro, y a la Central Unitaria de Trabajadores. Complementar la pregunta de la colega, este mismo día o esta semana en el corto plazo, ¿cómo será la agenda de esta ronda de conversaciones y reuniones en cuanto a la reforma tributaria? Sí, lo que vamos a hacer es que para poder facilitar la discusión y la sistematización de las propuestas, vamos a proponer una metodología concreta de trabajo y vamos a tener una persona específicamente asignada a hacer por así decirlo, de secretaría técnica de este proceso, que va a ser nuestro embajador ante la OCDE, Francisco Safia. Ministro, la tramitación legislativa de esta reforma tributaria, ¿no teme que se complique producto de los problemas que está viviendo el gobierno con algunos partidos que no pueden aportar con votos clave, por ejemplo? Nuevamente, nuestro rol es afinar bien los proyectos. Luego el proceso legislativo mismo es algo que tendremos que ver ¿cierto? Con digamos, otros actores dentro del gobierno, particularmente la Secretaría General de la Presidencia. ¿Francisco Safia vuelve? No, él sigue siendo nuestro embajador en la OCDE, sí, pero se va a quedar acá durante este tiempo para apoyarnos en este proceso. La definición del reemplazante de Jessica López en el Banco del Estado, ¿eso ya lo tienen listo? Es algo que tenemos que definir con el presidente de la República. Esperamos tener una definición pronto porque es muy importante tener continuidad en el liderazgo del Banco Estado y respecto a las políticas que se han estado aplicando en este periodo. Ministro, preocupa los efectos que podría tener en Chile la situación del Banco Norteamericano que fue a quiebra y fue rescatado por la FED. ¿Eso hay algún monitoreo o es lejano lo que podría suceder con el mercado interno? Claro, bueno, yo creo que ahí es muy importante notar que este banco, particularmente Silicon Valley Bank, por su tamaño era un banco que no estaba sujeto en Estados Unidos a las normas de Basilea III. Aquí en Chile las normas de Basilea III, de acuerdo a la nueva Ley General de Bancos que se aprobó ya hace unos años, es aplicable a todos los bancos de la plaza y por lo tanto ese tipo de riesgos afortunadamente no los tenemos. Se ha ido avanzando en la implementación de esa normativa, así que por lo menos es importante tener esa, creo que eso es algo que nos da mucha tranquilidad. Muchas gracias. Entonces, el ministro de Hacienda, tras esta reunión con la CPC, también escuchamos al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien también participó en esta reunión. Bueno, hemos tenido, como bien ha dicho el ministro Marcelo, una muy buena reunión que se han tocado diversos temas. Uno de estos temas es la agenda de hidrógeno verde que a nivel general lidera el ministro de Energía y en el que participamos distintos ministerios. Lo que hemos conversado allí es cómo hacemos una articulación público-privada que saque el máximo provecho a esta industria. Hemos conversado con el presidente de la CPC y con sus distintas ramas, mostrándole cuáles son los distintos agendas de coordinación con el sector privado. Esto hay una parte que ha liderado el gobernador Flies en Magallanes, hay otra parte que hemos también coordinado desde el gobierno central, en que hemos ido conversando con cada uno de los desarrolladores de los grandes proyectos de hidrógeno verde, que aún no ingresan al sistema de evaluación ambiental, pero que están pronto a hacerlo, cómo podemos aumentar el impacto en términos de buenos salarios, aumentar el impacto en términos de transferencias tecnológicas, cómo podemos sacar el máximo provecho para que exista un desarrollo productivo en torno a esta gran oportunidad que tenemos asociada al hidrógeno verde. En esa invitación creo que hemos tenido una muy buena recepción desde la CPC, así que creo que confirma el trabajo que estamos realizando y hemos también quedado con algunos pasos a seguir al respecto. Ministro, y para las empresas de menor tamaño, cuando se rechaza la reforma, tanto desde la oposición como de algunos gremios de pymes, se hablaba mucho que esta reforma iba a ser dañina por una serie de argumentos que también se contrarrestaban de parte del gobierno. Con este nuevo proceso, ¿qué tranquilidad se le da a las pymes, a las empresas de menor tamaño, de que en definitiva no van a ser afectadas como se creyó en su momento? Bueno, yo creo que la clave de esto es la última parte de su pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se creyó? Porque si uno ve el proyecto en detalle,
Este es un proyecto que no tiene impactos negativos a las empresas de menor tamaño, todo lo contrario, tiene un conjunto de medidas que implican una mejora para las pymes. Déjeme nombrar tres de ellas que son importantes. La primera es que este proyecto iba a permitir un aumento más lento del impuesto de primera categoría. Cuando se rechaza la idea de legislar, esto implica que en la práctica los ingresos tributarios del año 2023 van a tributar en la utilidad por un 25%, y el proyecto permitía que eso fuera paulatino. Lo segundo es que para la generación de nuevas pymes, el proyecto permitía que por un tiempo de 2 años se pagara menos IVA en estas nuevas pymes. Al principio se pagaba 0% del IVA y eso iba aumentando progresivamente hasta llegar al porcentaje total al final de los 2 años. Y por otro lado, este proyecto permitía que los incentivos que existen para efectos de la innovación también consideraran a las pymes. Estos son solo algunos ejemplos de las propuestas que traía el nuevo proyecto y es una de las razones por las que la gran mayoría de las organizaciones de las pymes se han manifestado molestas por la utilización que se ha hecho de las pymes para efectos de criticar la reforma. Esta es una reforma que, como bien lo ha dicho el ministro, estaba centrada en las personas de más alto ingreso, que buscaba hacer esta recaudación y nosotros lamentamos que se haya utilizado las pymes para el debate. Por supuesto, se pueden tener opiniones distintas, por eso vamos a tener este proceso de diálogo en el que van a tener un rol protagónico las pymes y allí yo espero que se puedan ir limando estas diferencias. Bien, vamos a seguir atentos a todo lo que pase ahí en el Palacio de la Moneda, pero vamos a avanzar también con una noticia.